chicos, mi nombre es Brian André, bienvenidos a la Academia Preuniversitaria de Medicina. Hoy veremos un poco del curso de física relacionado con el tema de la ley de gases ideales. Vamos a hacer un pequeño esquema para entender todo. Aquí está el esquema. Vamos a observar las tres leyes principales que vamos a referirnos a los gases. Un gas ideal exactamente es un gas hipotético, es un gas que nos permite estudiar los gases reales. Un gas ideal es aquel que cuando colisiona no va a resplandecer ni va a haber una respuesta electromagnética. Muy bien, entonces estas tres leyes se basan en la ley de los gases ideales. Para más o menos entender de forma sencilla, nosotros tenemos la ley de Boole, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Muy bien, para que no te confundas y tengas una claridad, simplemente la ley de Boole es una temperatura constante. La ley de Charles es una presión constante. Y aquí lo tenemos, T temperatura, V volumen, P presión. Y lo que es V es volumen constante. Constante. ¿Cómo es que funciona la ley de Boole? La ley de Boole es sencilla. Si tú recuerdas lo siguiente, si la temperatura es constante, por lo tanto la presión y el volumen van a ser los que van a variar. Ejemplo, no sé si tú has observado que cuando un automóvil colisiona o choca, no sale una bolsa de aire en el timón, en lugar del conductor. Ya, en eso se basa la ley de Boole. ¿Qué es la ley de Boole? Que la temperatura es constante, pero la presión y el volumen no. ¿Cómo funciona esta bolsa de aire? ¿Sí? Esta bolsa de aire a nivel de lo que es a nivel de conductor, cuando colisiona un automóvil. Fácil. Para que esta bolsa de aire, cuando está dentro del automóvil, está a una presión súper elevada. Y cuando percibe el choque, esta presión varía. Y la variación de esa presión hace que el volumen también varíe, pero la temperatura sigue constante. Entonces, el ejemplo clásico de la ley de Boole, en base a esta fórmula, nos dice lo siguiente: que si el volumen aumenta, la presión disminuye. Que si el volumen disminuye, la presión aumenta. Siempre son inversamente proporcionales, siendo la temperatura constante. Bien, a la temperatura constante le vamos a llamar el término isotérmico. Hay que tratar siempre de relacionarlo con el aspecto de la vida diaria. Otro ejemplo de la ley de Boole, fácil. Por ejemplo, a nivel de lo que es hidráulica, ¿sí? Tienes una especie de jeringa, ya tienes una jeringa. Cuando quieres eyectar o que salga el líquido o el fármaco o el contenido de la jeringa, la presión aumenta, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el volumen del líquido que está dentro de la jeringa? ¿No disminuye? Sí, entonces es lo mismo. La ley de Boole se basa en lo que es el principio de la jeringa, en lo que es la presión aumentar al eyectar, al querer sacar el líquido, el volumen del líquido va a ir disminuyendo. Esa es la ley de Boole. ¿De acuerdo? Bien. La ley de Charles es una presión constante. A una presión constante le vamos a llamar un ambiente isobárico. ¿De acuerdo? La ley de Charles, ¿qué nos dice? Sencillo. Si la presión se mantiene constante, ¿qué va a variar? El volumen y la temperatura. Por eso nace esa fórmula. Y es lo mismo que lo que dice la ley de Boole. Si el volumen aumenta, la temperatura tiene que disminuir. Si el volumen disminuye, la temperatura tiene que aumentar. Un ejemplo clásico de la ley de Boole, la ley de Charles, con respecto a la ley de Boole, que la ley de Charles
ocurre en la respiración, en nuestros pulmones. ¿Sí? Para que nosotros podamos realizar el mecanismo de la inspiración, tenemos que mantener una presión constante. ¿Sí? Muy bien, hay algo muy bien que tenemos que recordar. La presión exterior del ser humano es una presión atmosférica, ¿de acuerdo? Esta presión atmosférica, la presión ideal, es prácticamente cero, se le dice a nivel respiratorio, ¿de acuerdo? Cuando está inferior a cero, tú lo vas a relacionar y siempre va a ser una presión negativa, porque es menor que cero, ¿cierto? Entonces, en eso se basa la ley de Charles, que el mecanismo de la respiración, lo colocamos aquí, ponemos el ejemplo clásico en la respiración. La respiración es el ejemplo clásico, que para que el aire ingrese a nuestro cuerpo tiene que ser una presión constante, y en eso también se basa para la creación de ventiladores mecánicos. Eso sí, los ventiladores mecánicos se basan en las tres leyes, pero principalmente la ley de Charles, que es una presión constante, es un ambiente isobárico. Con respecto a la ley de Ilusa, es un volumen constante, ¿de acuerdo? El ejemplo clásico también es la respiración, pero ya no es la expiración, es la expiración. En el mecanismo que nosotros botamos el aire, en la respiración, nos damos cuenta que el volumen va a ser constante, pero ¿quién va a variar? La presión y la temperatura. Saliendo la siguiente fórmula. Y eso va a determinar que si la presión aumenta, la temperatura disminuye. Si la presión disminuye, la temperatura aumenta. Siempre estas fórmulas en los exámenes de admisión siempre se plantean. Y ahí actualmente en los bancos tú vas a revisar que siempre te ponen casos reales. ¿Sí? Y el caso, por ejemplo, que vino en el 2018 en examen de admisión fue justamente el parachoque que te acabo de explicar. El choque del automóvil ocasiona, la colisión ocasiona que la bolsa de aire salga, se infle y proteja al conductor. ¿En qué ley se basa? En la ley de Boole. El mecanismo de la expiración, ¿en qué se basa? En la ley de Charles. El mecanismo de la expiración, ¿en qué se basa? En la ley de Gay-Lussac. Son los ejemplos clásicos que nos permiten entender la ley de gases ideales de forma más sencilla. Y ahí lo que nos preguntaría simplemente es variación matemática, nada más en base a las fórmulas. Eso sí, estas tres fórmulas que nosotros observamos de la ley de gases ideales se basa en la ley de Avogadro, que la ley de Avogadro tiene que ver presión, volumen y temperatura. Bueno chicos, hasta aquí hemos terminado lo que es de aspecto general la ley de gases ideales. No se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita y comenta. Y para escribir cualquier sugerencia que quieras en un tema específico, hacerlo de forma más sencilla. Y gracias.